Bueno, pues sí, vamos a iniciar. Si por favor los demás ahorita apagan sus micrófonos para que no se haga interferencia. Y pues vamos a iniciar esta sesión de hoy con la que ya estamos entrando a la segunda parte de este diplomado y que van a ser ya la parte de conocer los aportes de la logoterapia y análisis existencial, pues en diferentes ámbitos, en el clínico, como educación, como logoeducación, en el ámbito social, comunitario, como organizacional y desde luego como filosofía de vida, valiosa filosofía de vida. Eh, Tenemos hoy como maestras de esta sesión a las maestras Ana Buoso de Bretones y la maestra Susi del Vito, que ellas son de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, que es la obra del doctor Francisco Bretones, que es un referente en el ámbito de la logoterapia en el mundo. Llevó la logoterapia pues como dice Roberto Mucci, al hombre de a pie, salió al encuentro para poder llevar este mensaje de sentido y de esperanza. Les agradecemos mucho a las maestras y les pido si me dan 15 minutitos para hacer un resumen y cerrar el tema que ya concluimos de la antropología frankliana. Lo voy a hacer al estilo, ¿se acuerdan de Adal Ramones? ¿Cómo hacía su monólogo? Punto número 1, punto 2, un programa mexicano, ¿verdad? Eh, Voy a irlo haciendo este resumen de esta primera parte del diplomado, donde vimos, bueno, pues la antropología frankliana, los pilares y conceptos más importantes de la logoterapia, y que era muy importante de revisar, aunque fuera de manera introductoria, porque es muy extenso, para tener elementos para la comprensión de la segunda parte, para comprender pues los aportes de la logoterapia en estos ámbitos. Vamos a ir mencionando uno por uno estos puntos en este resumen. El primer ay, Andrés, te molesto. Fíjate que Marichuy está inquieta, que no puede entrar, yo creo. ¿Sí? Sí, ahorita Eh, la atiendo, gracias. no, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con este resumen de cierre de este primer tema. El punto número 1, pues tengamos presente que la logoterapia y el análisis existencial es la tercera escuela de psicoterapia vienesa. La primera fue Freud, la segunda Adler. El punto 2 es que la logoterapia y el análisis existencial son dos caras de la misma teoría. La logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico y el análisis existencial, pues sí, esta niña. Voy, ahorita atiendo a Sí, esta niña. a ver, vamos a ver si ya. A ver, yo creo que ya. Bueno, continuamos. Decíamos en este resumen, la logoterapia y el análisis existencial son dos caras de la misma
teoría. La logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico y el análisis existencial es una orientación antropológica de investigación. Por lo tanto, bueno, pues la logoterapia es la aplicación clínica del análisis existencial. El punto 4. Constituye la logoterapia una psicoterapia que ayuda a restablecer o mantener la salud mental o integral de la persona, ayudándolo a encontrar, a descubrir un sentido en su vida. Y veíamos un video. ¿El punto 3 cuál fue, perdón? El punto 3 es que la logoterapia es la aplicación clínica del análisis existencial, ¿sí? Y el 4 es que constituye una psicoterapia que ayuda a restablecer o mantener la salud mental e integral de la persona, ayudándole a encontrar un sentido en su vida. Veíamos por ahí algún video de esta psiquiatra española que tiene tanta difusión, Mariam Rojas, que habla de la vinculación también de la repercusión de tener en la vida un propósito en una mayor plasticidad cerebral, en un sistema inmunológico más fuerte, en mayor desarrollo cognitivo, incluso prevención de demencias. Entonces, es importante en todos los niveles el buscar, el descubrir y realizar un sentido en la vida. El punto 5, la logoterapia es una terapia específica ante la frustración y el vacío existencial. Ya la clase próxima hablaremos de lo que Frank llamaba las neurosis nógenas, neurosis, que su etiología es esta frustración de la voluntad de sentido, ¿sí? Pero también la logoterapia pues puede ser una psicoterapia complementaria de otros enfoques psicoterapéuticos, sean sistémicos ustedes, humanistas, cognitivo-conductuales, psicoanalistas. El punto 6, su objetivo central de la logoterapia es que la persona descubra qué sentido tiene su vida, partiendo de sus circunstancias, esté atento a las preguntas que le hace la vida como una realidad y como una cualidad de demanda y pueda activar su voluntad de sentido y realizar ese sentido. El punto 7. Para Frank, la logoterapia viene a humanizar la psicoterapia. ¿Por qué? Bueno, porque integra al estudio del ser humano la parte espiritual. Recuerden, su antropología señala que es la persona una unidad tridimensional, biopsicosocial y espiritual, como ser único, irrepetible, una totalidad indivisible. El punto 8, la antropología frankliana es este fundamento que habla de la concepción del ser humano desde Frank como unidad biopsicosocial espiritual y que la dimensión espiritual o no ética es la distintiva de la persona. También hablábamos de las 10 tesis sobre la persona, que es indivisible. Y bueno, el punto número 10 es que, de acuerdo a Frank, el motivador central de la existencia humana es la búsqueda del sentido, realizar un sentido o propósito. Él señalaba que lo único intolerable, pues una vida sin sentido. El punto 11 dice: la logoterapia es una terapia desde lo espíritu que busca movilizar los recursos espirituales de la persona para que pueda dar un sentido a su vida. ¿Sí? El punto 12. Vamos a ver si... Atenita, un favor. ¿Sí? Vas ¿Sí? muy rápido y aunque estoy escribiendo en taquigrafía no te alcanzo. ¿Podrías repetir un poquito el número 10? Es que además está cortando un poco el sonido y lo perdí por completo. Sí, claro que sí. Esta sigue llamando Marichuy, pero a ver si sí, vamos, el punto 10 es que el motivador central de la existencia humana es la búsqueda del sentido, realizar un sentido o un propósito, y que lo único intolerable
pues es una vida sin sentido, decía Frank. ¿Sí? El punto 11 es que la logoterapia es una terapia desde el espíritu, desde la dimensión espiritual que busca pues, movilizar estos recursos del espíritu, estos recursos espirituales de la persona para que pueda dar un sentido a su vida, ¿sí? La 12, esta dimensión espiritual no es como lo entendemos usualmente, no es sinónimo de religiosidad, de vida interior, de una cosa religiosa. Es una dimensión espiritual que es la distintiva de la persona y que es, ¿se acuerdan? Potencia, que es inmaterial, que es intuitiva y tiene una parte consciente y otra parte inconsciente, ¿sí? Bueno, el siguiente punto es que esta dimensión espiritual pues se expresa a través de las dimensiones biopsicosocial como estratos envolventes, pero que la dimensión espiritual no enferma, ¿no? Es la parte libre de la persona para tomar una postura ante su existencia más allá de condicionantes físicos, psicológicos y sociales. ¿Ya hasta aquí? Vamos, si quieren todo esto se los paso en Word y los van a tener para que no, ¿sí? El punto que sigue, porque ya llevamos una cuenta diferente, pero yo se los paso, es que la dimensión espiritual en su parte consciente, porque hay una parte consciente y una parte inconsciente, en la parte consciente es un órgano trascendente que así lo llama Frank, el órgano de sentido, como una brújula de sentido, para descubrir y realizar este sentido. El punto que sigue, pero yo se los paso todo esto en Word, es que en el Nous, en la parte espiritual, pues está lo que llamamos los pilares de la logoterapia, ¿se acuerdan? Y lo mencionamos, la libertad de voluntad, o sea que el hombre conserva la libertad de activar su voluntad de sentido bajo cualquier circunstancia. Ahí está. La voluntad de sentido, el otro pilar, que es Fíjate que la principal fuerza. Para la jornada de oración del domingo, pero no tengo los teléfonos ni me acuerdo de los nombres del matrimonio. ¿Alguien tiene abierto su A ver, micrófono? La señora comentó pues que se siente muy a ver, Chicos, micrófono. ¿Te acuerdas que comentó que inclusive no sentía ya Auro, ¿tienes tu para micrófono? vivir ese Sí, yo sí, matrimonio? pero hay Tengo alguien sus más. teléfonos Les para estaba pasarlos comentando al que lo grupito, cerraron. donde Aide es la que Titus, estudia pues los nombres Juan Ignacio, de las personas tu y micrófono pueden está Ajá. visitar abierto. los horarios. De casualidad tendrás unos Alguien teléfonos de tiene ellos su dos. micrófono. Si por favor los silencian, muchachos, ya. Entonces estábamos que en el NOUS están pues, los pilares de la logoterapia, que es la libertad de voluntad, la voluntad de sentido, que es la principal fuerza motivacional de la persona, y el sentido de vida, o sea, realizar este sentido de vida como un llamado pues a dar un propósito, a una trascendencia. El siguiente punto es que el hombre es libre, decíamos, y responsable para realizar un sentido y propósito personalísimo en su vida. El siguiente punto, silencian sus Sí, micrófonos. hermana mía, te estoy viendo. No te escucho. Juan Ignacio, ¿tienes tu Por micrófono? alguna razón no te estoy escuchando. nosotros sí te No te escuchamos. escucho, hermana. Sí, a ver, Juan Ignacio, que A apagues ver, tu micro. Juan Ignacio. Si pudieras hacerme administradora, Adi, yo cierro micrófonos desde acá. A ver, déjame ver. Y también a Marichuy, que no deja de llamar, pero pues no se puede. A ver, déjame ver si puedo. ¿Cómo se...? Ya le mandé mensaje a Marichu y ya le dije que se comunique conmigo, pero insiste contigo. Sí, pero no.
pues vamos a seguir porque... Bueno, vamos a continuar. Nos quedábamos que Frank habla de tres valores o caminos para realizar este sentido, y que son los valores de creación, lo que damos a los demás, los valores de experiencia o vivenciales, lo que recibimos, experiencias del amor, la naturaleza, y los valores de actitud, que es la postura que se asume ante la tríada trágica, que es el sufrimiento, la culpa y la muerte, y que gracias a esta postura, estos valores de actitud, pues se puede transformar en servicio, el sufrimiento, la culpa en reparación, cambiar, y la muerte en un pues acicate para la vida. Ya vamos casi a terminar. Y en esta dimensión espiritual también hablábamos que tiene facultades, ¿sí? Que es la capacidad de autotrascender y autodistanciarnos. Autotrascendencia es que, bueno, pues podemos ir más allá de nosotros, salir de nosotros para el encuentro con los demás, para orientarnos hacia el sentido, los valores, y trascender los condicionantes biopsicosociales, realizar esa naturaleza relacional que está íntimamente vinculada con poder realizar un sentido y un propósito. Y la otra facultad del espíritu, el autodistanciamiento, que es esa capacidad de separarnos de nosotros mismos, de nuestros síntomas, de nuestros condicionantes biopsicosociales, para vernos a nosotros mismos desde afuera y así tomar mayor conciencia de nosotros mismos y nuestras circunstancias. Andrés, ¿no le puedes decir que te llame a ti? De hecho, le estoy ya marcando yo a ella. Porque yo no puedo, por favor. Y bueno, ya para terminar, también se habló del inconsciente espiritual, y aquí, bueno, se da el trabajo en logoterapia para hacerlo consciente, activar las potencias del espíritu, descubrir y poder responder a las demandas que nos hace la vida en un acto libre y responsable, pues realizando estos valores como caminos de sentido. La logoterapia, y con eso terminamos, no es doctrina, no es religiosidad. Sí hay coincidencia entre la antropología de Frank y la antropología cristiana en muchos puntos. Por ejemplo, ambas ven al hombre libre, con una conciencia crítica, con una dignidad, corresponsable, único, irrepetible, llamado a realizar el amor como valor supremo. Y Frank hablaba, si ven, yo les encargo, les pido por favor, que sí vean el video que nos hizo tan amablemente el doctor Mucci sobre el suprasentido, para Frank, él no habla de religiosidad, sino dice, hay un sentido del momento, un sentido de las circunstancias del día a día, de la etapa con etapa, pero también hay eh, eh, un suprasentido al que la persona se abre, lo intuye, pero no puede comprenderlo ni definirlo racionalmente, pero no habla de un Dios en especial, sino, bueno, ya ahí toca linderos de la fe, que también puede ser una herramienta, una fuerza terapéutica. Pues les recomiendo que vean la bibliografía que se ha compartido para este tema, pues El hombre en busca de sentido, El hombre doliente, los libros que compartió el maestro Raúl Luján, el diccionario de logoterapia de Marta Guberman, que están en el Drive, y libros que están en el Drive y que después también vamos a poner en un folder con lo que hemos visto. Pues vamos a iniciar ya, después de este resumen, ya pasar nuestras maestras del día de hoy, que estamos de lujo, son la maestra Ana Bozo de Bretones y la maestra Susi del Vito, que nos hablarán precisamente de esta parte tan importante de la logoterapia como filosofía de vida, como logoactitud. Recordando, compartiendo la obra del doctor Francisco Bretones,
en la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Muchas gracias, Ani y Susi. Muchas gracias. Ya el micrófono es todo de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche para ustedes ya. Y como un agradecimiento y No te vemos, Ani. una gran No responsabilidad. podemos. Gusto, muchachas. Muchas gracias. Quería Sí, decirles que soy Ana Bozo de Bretones y con Susana Del Vito estamos desde Mar del Plata agradeciendo la invitación para participar de este curso tan trascendental, yo diría, y también agradecer la preponderancia de la tarea de Francisco Paco Bretones. Paco Bretones se contactó con el pensamiento de Frankl en la década del 50, estando en Roma, estudiando en la Universidad Pontificia de Gregoriana, y ante una crisis que pasaba en ese momento, su consejero le dio El hombre en busca de sentido, el libro. A partir de ahí, Paco comienza a interiorizarse por el pensamiento de Frankl, lo hace suyo y desde, yo diría, el ministerio de la palabra estuvo poniéndolo al alcance del hombre común de la calle, como él solía decir, esa exigencia de vida. Paco, cuando se refería al hombre común de la calle, quería decir que no necesariamente tenían que tener un doctorado, un título profesional, sino cualquier persona que no conociera el pensamiento de Frankl podía acercarse a los cursos del Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata que fundó en 1982. Paco fue una persona muy exigente consigo mismo en cuanto a preparación intelectual. Les cuento una anécdota. A él le gustaban mucho los relojes, especialmente los cronómetros, y se imponía estudiar 6 o 7 horas por día y lo hizo hasta poco tiempo antes de fallecer. Estaba tan convencido de que Frankl, su pensamiento, su postura, su logoterapia, iba a ser tan indispensable y necesaria en los tiempos que se acercaban, y estoy hablando de 40 años atrás, que en sus cursos de logoterapia tenía ese fervor, ese ímpetu para convertirse en despertador de conciencia. Él siempre decía, yo no quiero ser ni modelo ni ejemplo de nadie, quiero ser despertador de conciencia. Y apuntaba siempre a las potencialidades, de ser el hombre único y irrepetible, la autotrascendencia, el aquí y el ahora. Vos, Adriana, enunciaste todos los temas que han estado tratando y viendo y estudiando en este curso, y yo te podría decir que el esfuerzo de Paco fue bajarlos al entendimiento de todas las personas que se acercaran a los cursos o a las entrevistas. Y desde ese centro de estudio de logoterapia se impuso la creación de grupos de reflexión que tenían que ver no como grupos catárticos ni de psicología, ni de terapia, sino de ir desmenuzando un poco el pensamiento de Frankl desde el contenido de las charlas del curso y llevarlos a la vida de cada uno de ellos. También, una vez que se adentró tanto al pensamiento de Frankl, hizo su tarea en la cárcel que tenemos aquí en Mar del Plata y llevó a los presidiarios ese mensaje de la libertad de ser único y repetible. Él siempre cuenta que le decían bendita culpa, porque te hace rever todo tu pasado, toda tu responsabilidad y estás en condiciones de formular un nuevo proyecto de vida. Y
Nosotros tuvimos 3 hijos, Paquito, Sergio y Ana Laura. Ana Laura falleció a los 2 días de nacer y Paco se dio cuenta, o nos dimos cuenta, de que los fundamentos de Frankel sí o sí podían ser el sostén para la formación de un grupo, primeramente se llamó de autoayuda. Nosotros fuimos a un congreso de logoterapia en 1991 en una provincia, San Luis, la ciudad capital, y escuchamos a un matrimonio que hablaba de un grupo para padres que se decía en aquella época que han perdido un hijo y con el marco de la logoterapia. A Paco lo llamábamos el gallego. El gallego tenía la idea y era cuestión de ponerla en práctica. Cuando vinimos a Mar del Plata dijo, tenemos que fundar Renacer. Y así lo hicimos. Se fundó Renacer con un principio muy importante, que era aprender a vivir de otra manera a partir de, y aclarar y sostener que el Renacer tenía el marco teórico existencial de la logoterapia de Viktor Frankl. Esa palabrita existencial es clave, porque si bien hablamos de teoría, un poco ese panorama tan amplio y tan concreto al mismo tiempo que vos enunciaste con los temas que se dictaron en el curso, llevábamos en la teoría de Frankl, se convertía o se debía convertir en existencial, o sea, teníamos que hacerlo nuestro. Y fue la nota distintiva, que después se fundaron otros grupos de Renacer, pero nosotros pasamos justamente para reafirmar ese marco teórico existencial de la logoterapia de Viktor Frankl, pasamos a denominarnos Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Esta palabra, escuela, que significa un proceso, que significa un aprendizaje, que significa empezar casi de cero a partir de la pregunta más tremenda que puede presentársele a un ser humano como es la muerte de un hijo, tenía que convertirse en un valor para seguir creciendo a pesar de todo como persona. Esa palabra existencial sigue marcando las reuniones de nuestra escuela de vida. La escuela de vida es un grupo de ayuda mutua. Al principio era de autoayuda, porque indudablemente la persona que se acerca al grupo va a buscar ayuda. Es tal el terremoto existencial que sufre ante la muerte de un hijo que se considera, y la sociedad y nuestra cultura lo considera como algo antinatural. Después en la escuela aprendemos que no es antinatural, porque siempre se han muerto los hijos, pero de otras personas. Los nuestros no se podían morir. Entonces, la gente te dice, es antinatural que un padre entierre a sus hijos. En la escuela de vida aprendimos que no es antinatural porque si estamos vivos y somos finitos, en algún momento vamos a morir. La gente que se acerca al grupo pierde el norte. Y que hablar del sentido de la vida. A lo mejor ni se lo planteaba antes de la muerte del hijo. Pierde la capacidad de darse cuenta de que todavía puede proyectar. Pierde el interés por seguir viviendo. Se acerca al grupo de muchas maneras, por referencias, por contacto, por leer noticias en los diarios y por contactarse con una página que después ya vamos a comentarlo. Y va a buscar ayuda. Y se encuentra con un grupo de personas. En los primeros momentos éramos de una cantidad bastante considerable, éramos 50, 60 personas que no nos conocíamos en Mar del Plata. Y de lo que primero se da cuenta de que no es la única persona que está pasando por esa situación límite, que hay otras personas que también lo están viviendo. Y paulatinamente, cuando se va adentrando las reuniones, y Paco se encargó muy bien de ir, nunca imponiendo, nunca exigiendo, porque además él tenía la experiencia y sabía de otras personas que habían pasado por lo mismo, convertirse en una herramienta para que los demás
se dieran cuenta de que se puede salir adelante. Ahora, ¿cómo se puede salir adelante? No damos recetas, podemos dar herramientas. El grupo es libre, o sea, pueden entrar y salir cuando lo deseen las personas que van a las reuniones quincenales. Y a lo largo del tiempo hemos crecido de tal manera que nos hemos convertido, gracias a la experiencia de las reuniones, que el grupo, si bien al principio es de autoayuda, se convierte en ayuda mutua. Y acá aparece la disponibilidad. La disponibilidad de los padres que son consecuentes en las reuniones, que tienen unas primeras reuniones de catarsis y después de proyecto de vida, si son consecuentes, se ponen a disposición, en disponibilidad para los papás que suelen llegar y siempre llegan por primera vez. El grupo es abierto, pueden entrar y salir cuando lo deseen. No hay un régimen de asistencia, no hay un régimen de grupo anónimo. Nosotros no nos consideramos enfermos a causa de la muerte de un hijo. Y eso no quiere decir que no podamos enfermarnos, porque hay que recuperar también un poquito el sentido común. Si alguien tiene un desequilibrio somático, si alguien tiene un desequilibrio emocional muy grande, a ver, alguien con criterio tiene que decirle tenés que ir al médico, tenés que ir al psicólogo o al psiquiatra. Lo que nosotros evitamos pensar que porque se nos murió un hijo, uno, dos, el único, de las formas más increíbles, esa condición no nos convierte en enfermos, si bien podemos enfermar. Y no somos un grupo, no tenemos ninguna creencia religiosa desde el grupo. El grupo es aconfesional. Las personas que se acercan, si quieren, es todo si quieren, Adriana. Hablan de sus hijos, de cómo fallecieron, de cuál es la situación de efecto terremoto en su familia, y pueden expresar, si quieren, sus creencias. Generalmente las personas creyentes, con el primero que se enojan es con Dios. Algunos lo expresan, otros no. Algunos son agnósticos, ateos. Acá nos unifica esta pregunta tremenda que nos hace la vida y a la cual no sabemos contestarle. No es un grupo de terapia. Las reuniones de la escuela de vida no son de terapia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido, como comentaba. El grupo es existencial. Hablamos de herramientas, el único irrepetible. Paco decía, el nadie vendrá a vivir tu vida por vos mismo. El ser humano está capacitado para elaborar un nuevo proyecto de vida. Somos únicos e irrepetibles. Nos alejamos de la idea de fracaso. ¿Por qué? Porque también la sociedad nos pone ese cartelito. Ya cuando se habla de una mamá, de un papá a quien se le ha muerto un hijo o más de uno, te identifican con la causa. ¿Sos la mamá del chico que se murió en el accidente? ¿Sos la mamá del chico que tuvo cáncer? ¿Sos la mamá del chico que nació con problemas de salud, discapacitado? Y uno se deja llevar, Adriana, uno se deja llevar consumido por un dolor y por, yo diría, miles de preguntas que nunca van a tener respuesta. Y aparece ahí entonces el pensamiento de Frankl. Aprendemos que es la vida la que nos hace las preguntas y que nosotros, aunque no querramos admitirlo, estamos capacitados para la respuesta. Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el desarraigo, desde tantos por qué. Pero tiene que quedar claro de que la escuela no es un vacunatorio. Si uno sabe algo de Frankl, aprende, y que estamos vacunados para toda la vida y contra el sufrimiento. Nosotros decimos que no se supera el sufrimiento. No hay un proceso de duelo que te dice tenés que esperar 1 año, tenés que esperar 2 años, 6 meses, hasta tanto vuelvas a hacer por primera vez las cosas que hacías con tu hijo.
no nos vacuna porque la vida suele seguir haciéndonos preguntas y a veces con situaciones límites. Lo que sí está claro que el tiempo de reacción a partir de con lo aprendido en la escuela de vida podemos dar una respuesta más, no sé si acertada, pero más adecuada a esta pregunta tremenda. Hay otras dificultades que se nos presentan en la vida. Entonces el padre tiene que ir entrando en un proceso de aprendizaje que es único y repetible como cada persona es. Paco siempre decía, no pretendamos ser fotocopia de nadie, revaloricemos lo humano del hombre. El hombre es un ser, como lo dice la logoterapia, biopsicosocio espiritual, y es el responsable de la creación de su propia vida. La vida, desde la escuela de vida, que lo charlamos siempre, decimos con herramientas, conceptos y experiencias de vida que usamos como herramientas. La vida, lo viviente, está afuera. Mi vida es mi responsabilidad. Con las decisiones que yo tomo, voy elaborando mi vida. Delante nuestro hay un tiempo cronológico que hemos comprobado, no sabemos cuánto es. Uno piensa culturalmente y se mueren las personas mayores, se mueren los ancianos, es ley de vida. ¿Y nosotros qué tendríamos que contestar? Mi hija tenía 2 días. Hay papás que van porque murieron otros bebés, 2 años, 4 años, 50 años, y no es ley de... La ley de vida es el estar vivo, pero también la ley de vida es morirse, porque el hombre es un ser finito. En algún momento tiene que llegar la... Entonces, es esa postura de aprovechar ese tiempo y de dejar huellas, que era un poquito la tarea de Paco, dejar huellas. ¿Y de qué manera dejo huellas? Con mi accionar, con mis decisiones, con mis respuestas, con estar atento al sentido del momento. A veces perdemos esta perspectiva y cuando nos centramos a ver todo dentro de las posibilidades de cada uno, todo el mensaje, la tarea, el ejemplo de Frankel, uno consciente o inconscientemente quiere lograr un sentido de la vida, una respuesta a algo muy magnífico, muy grande, que haga ruido, y perdemos de vista que el sentido del momento es lo de todos los días. Entonces, si lo tenemos claro y eternizamos, como dice Frankel, ese momento, llenamos el granero, que es nuestro pasado, entonces dejamos huellas. Adelante hay tiempo, un tiempo cronológico, que yo tengo que invertirlo para construir mi vida. Por eso que es una tarea que no se puede delegar a nadie, no se puede delegar a nadie ni tampoco condicionarla a una situación de sufrimiento. ¿No reconocemos ese terremoto existencial que significa la muerte de un hijo? Seguramente que lo reconocemos y lo hemos vivido. Hay un tiempo, cuando te dicen tiene que pasar el tiempo, no hay un tiempo, el tiempo lo decido yo. Se supera, para nosotros, es mala palabra decir se supera. Eso no se supera, pero no es una condena. Se afronta, y en el afrontar hay un ejercicio existencial día a día. Y vemos, analizamos, llegamos a otras conclusiones. No sé si la palabra es gracias, pero a consecuencia de haber pasado por una situación extremadamente límite. Y al mismo tiempo, Paco siempre nos decía, nosotros somos mano de obra calificada. Primero, que estamos provocando un escándalo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, no pueden concebir que un papá, una mamá, se vuelva a reír, que vaya a la fiesta, que vaya a una reunión, que se dé permisos. No lo puede concebir. Y sin embargo nosotros lo hacemos porque hemos aprendido que la mejor manera de honrar
a los que físicamente no están, es vivir la vida. Tengo que seguir llenando el granero con mis acciones, como decía Frankel. Paco hablaba de fichero. Si nosotros tenemos un fichero y aprendemos de las situaciones, de los errores, porque no podemos negarnos a dar una respuesta, porque el negarnos ya es una respuesta. Las respuestas, cuando se dan desde la exigencia, desde la reflexión, creemos que es la respuesta adecuada, pero no tenemos esa seguridad, justamente por la falibilidad del ser humano, ¿no es cierto? Entonces vamos armando un fichero, y ese fichero, que es nuestro pasado, yo siempre digo que la moneda tiene dos caras. Con respecto al pasado, por ejemplo, puede ser un refugio que me detiene, que me inmoviliza, y en el cual está todo lo vivido y que sé que nunca más voy a poder revivir o seguir viviendo con mi hijo fallecido. Y está la otra cara de la moneda, es la fuente de aprendizaje. Si me equivoqué en una respuesta y la situación se presenta no de la misma manera, pero similar, aprendí de esa respuesta que no fue la más adecuada y rectifico y la doy de otra manera. Paco hacía mucho hincapié en diferenciar el fracaso de la frustración y de la frustración existencial, que vos bien lo comentaste, que está dentro del temario del curso, ¿no? Del fracaso se aprende. Ahora vos fíjate qué revolución de pensamiento y de actitud que se le presenta ante una persona que está físicamente desmoronada, psíquicamente, que no entiende lo que le pasó y hacia dónde va y no tiene ganas de ir a ningún lado. Qué importante es decir, y bueno, ¿y ahora yo qué hago con este tiempo que tengo, que se me es dado? ¿Cómo lo eternizo? Entonces, esa exigencia de vida me hace ver que fracaso es una ocasión para. Y nosotros mismos a veces nos ponemos el rótulo, soy un fracasado. Ya está. Si pongo el verbo soy, directamente me limito las posibilidades que tengo para salir de esa situación. A veces también decimos, no servimos para nada. También me niego a tomar la responsabilidad de las riendas de mi propia vida y seguir construyéndola. Y lo que es peor, no soy nada. O sea, yo misma me estoy cosificando a un nivel muy profundo y muy negativo. Paco tenía en claro todas estas, digamos así, premisas. El nadie vendrá a vivir tu vida por vos. Otra frase era, los hijos no nos sirven para nada, así que vos imaginate, en un grupo de padres de 30, 40 personas, cuando alguien que es una autoridad te dice los hijos no sirven para nada, se movían en los asientos, era un lamento permanente, hasta que entendíamos, no nos sirven, no son cosas, son personas que nos han ayudado a ser los padres que somos ahora. Entonces, volví a explicar y volví a traer casuística y volví a tener ejemplos. La escuela de vida es un referente en Mar del Plata. El 9 de noviembre vamos a cumplir 34 años. Han pasado miles de personas por la escuela de vida. Han pasado familias enteras. Han pasado personas que han ido por primera y segunda vez con fallecimientos de otros seres queridos. Y a lo largo de los años, si bien decimos que la muerte del hijo es la peor experiencia existencial por la cual puede pasar un ser humano, fíjate cómo uno aprende en esta escuela de vida a entender que si a una persona falleció el esposo o la esposa, un nieto, un tío, un amigo, otro ser querido que no sea el hijo. Para esa persona, esa situación es la peor situación límite y tiene cabida en la escuela de vida. No hay diferencia, no hay categorización,
No hay los padres que a quienes se les murieron bebés van a la sala A, los adolescentes van a la sala B y hay catarsis todo el tiempo. La catarsis es una o dos reuniones y después vamos al plan de vida. A partir de ahora, ¿qué hago con mi vida y con este tiempo? El hijo se va convirtiendo en un motor que me arrastra desde adelante y me dice, mamá, papá, ¿estás en la escuela? Acá decimos, los primeros grados hacemos los palotes y los circulitos. En tiempos de eternidad, yo me adelanté en este tiempo a morir antes que vos. Ahora yo te hablo a nivel personal, no como integrante de la escuela de vida. Yo creo en el reencuentro y espero que Ana Laura me diga, mamá, no te quedaste haciendo palotes 40 y pico de años, yo te voy a dar el diploma porque te graduaste. Entonces, ese motor de vida tiene que ser hijo fallecido o el ser querido fallecido, tiene que moverse, tiene que funcionar. ¿Y quién lo hace funcionar? Mi actitud como mamá para dar ese combustible para que mi hijo se convierta en un motor. Nada es gratuito, Adriana. ¿Se hace falta esfuerzo? Sí, pero esto no es una condena. Yo voy a ser breve en una metáfora, o una enseñanza o una herramienta, porque hablábamos mucho con metáforas, porque Paco decía, hay cosas que no se pueden expresar, o mejor dicho, se expresan, pero uno no puede captar realmente cuál es el sentido. Y bueno, no vamos a tener tiempo para hablar de algunas metáforas, pero el caso de la herida y la cicatriz. Porque después decía Paco, el sufrimiento existe en un primer momento, pero después lo creamos o lo recreamos nosotros. El fallecimiento de un hijo nos produce una herida tremenda, grande, profunda, con mucho riesgo de infectarse. Es la persona que no acepta lo que le pasó y siempre está tratando de mantenerla abierta esa herida, que sangre, la persona que no busca ayuda, que no acepta la realidad, que tampoco se acepta de un día para otro, sangra. Entonces es como una tarjeta de presentación. A mí se me murió mi hijo, el resto dice, bueno, si Ana está como está tan mal, se le murió una hija, tiene motivos para estar así. La cuestión es al revés. Cuando yo a esa herida que la reconozco, que la veo y que me duele y que me sangra, decido ir al médico, buscar ayuda. El médico me dará remedios, tendré que limpiarla, duele. Por ejemplo, ¿qué hago con la ropa de mi hijo o de mi hija? ¿Qué hago con los amigos, los chicos compañeros del colegio? Eso es limpiar y duele, duele. Se casa la novia de mi hijo que falleció o el novio de mi hija que falleció. Eso duele, limpio. Es un trabajo que yo decido hacer, ponerme de pie. Y a lo largo de una X cantidad de tiempo, que yo decido cuánto es, esa herida sangrante se convierte en cicatriz. Se fue el sufrimiento, desapareció y yo digo, bueno, borrón y cuenta nueva, voy a vivir otra vida con la trascendencia, No, porque entonces eso es hablar, es hablar. La cicatriz me recuerda el esfuerzo que yo hice y que sigo haciendo para curarla. Por eso nosotros no hablamos de superar, hablamos de afrontar. Y esa cicatriz es el recuerdo de todo lo que yo pude, desde mi ser libre, responsable, consciente y amoroso, para volver a tomar las riendas de mi vida. Y a veces esa situación límite me hace repensar toda mi manera de vivir en el seno de la familia, si había o no había diálogo, así como se rompen las relaciones muchas veces que no pueden papá y mamá conciliar en un mismo momento de compartir el dolor, sino que hay reproches, quejas y demás, nos permite
como yo siempre digo, afilar bien la punta del lápiz, hacer buena letra y revisar un poco nuestra condición de integrantes de la familia. Se aprende desde todos los ángulos de la vida, de la actividad diaria. El acompañar al esposo o a la esposa, el darle el tiempo, en llorar, en manifestar el dolor, en descargar, siempre. Nosotros decimos que somos pendulares, por eso que no estamos vacunados. Hay momentos, llega el cumpleaños, una fiesta, un recuerdo, una llamada, y uno vuelve a ese primer momento, pero si hemos aprendido lo de la escuela de vida, no nos quedamos hacia atrás, el péndulo vuelve hacia adelante. Paco siempre decía, yo quisiera que, y yo lo sostengo, y muchos de nosotros, entre ellos también Susana, que después va a hablar, que la escuela de vida es una cantera de potencialidades, de un sí a la vida incondicional y de personas que deciden afrontar la peor de las situaciones límites con coraje, con valentía, no como víctima, sino como protagonista de su propia vida. Se valora el tiempo, Adriana, el tiempo cronológico se valora, se eterniza. Y además, yo suelo decir, tenemos que crear nuevos recuerdos con los que quedan, porque la responsabilidad no es para con quien físicamente no está. La responsabilidad es para con otro hijo, si es que lo tengo, que me dice, mamá, escúchame, a vos no te acordás que a mí también me gustan los fideos con tuco que hacías cuando estaba mi hermano y no los hiciste más. La responsabilidad es con mi otro hijo que dice, mamá, vos tenés que acompañarme a la fiesta del colegio porque yo no tengo la culpa de que mi hermana se haya muerto. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno va fogueándose y se va fortaleciendo en eso, tiene una vida digna, digna. No está condicionado a... Hay muchas personas que dicen que hacen un esfuerzo tremendo por afrontar y seguir viviendo, pero se desmoronan cuando alguien se encuentra con esa persona y te dice, qué bien que estás, ¿a vos no se te murió un hijo? Entonces, si uno todo lo que construyó lo tiene más o menos en una manera muy endeble, se le viene todo, se le cae todo encima el edificio que está rearmando. Y uno le dice, pero escucha, si vos estás haciendo tanto esfuerzo para salir de esta situación, para tomar otra vez las riendas de tu vida, si lo lograste y alguien te dice, qué bien que estás, con buena intención, alegrate porque lo lograste. Y después, como te dije hace unos minutos, darse permisos y no sentir culpa, porque esa es otra historia. Yo no puedo sentirme bien porque a mí se me murió mi hijo. Entonces, en lugar de vivir, duramos. Seguiremos cumpliendo años, pero está esa rémora, esa cosa que uno arrastra con nunca más. Es que nunca más va a estar vigente el proyecto que yo armé, teniendo en cuenta todo mi esquema de familia y de trabajo y demás, antes de la muerte de mi hijo. Pero si bien decimos, hasta acá llegué, mi vida no tiene sentido, no me interesa nada, no sabemos o no queremos darnos cuenta de que el ser humano está capacitado para un nuevo proyecto de vida. En donde incluyo a la persona que físicamente no está, eso ya es cuestión mía. Pero que puedo armar otro rompecabezas con otro dibujo anterior o distinto al como tenía antes de la muerte de mi hijo, esa es la capacidad que tiene el ser humano. Y eso es lo que Paco insistía constantemente. Tenemos la capacidad, las potencialidades para ponerlas en práctica. Él decía en la clase de logoterapia, nacemos macho y hembra. Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres, en personas responsables. Tenemos la capacidad de convertirnos en seres humanos, rescatar la humanidad. Hay un refrán que dice, errar es humano, perdonar es divino. Paco se salía de sus 13 cuando decía, errar es humano, haciendo referencia a que te equivocás y bueno, sos humano, te equivocaste.
diciendo si lo humano del hombre es la esencia. Es lo que incluso Frankel revaloriza, la humanización. Frankel habla de la rehumanización de la medicina, de la psiquiatría, y de, bueno, rehumanizar, o sea, tenemos que volver a reconocernos seres humanos, valiosos. Y además, Adriana, si nosotros no nos planteamos que para nosotros mismos, nosotros somos valiosos, no podemos hacer depender nuestra autoestima, nuestro valer en lo que va a decir la gente, en lo que dice la gente. En esta sociedad de consumo, en donde te dicen que valés cuanto tenés, imagínate si no tenés nada o tenés poco. Pero no es la sociedad de consumo, es la actitud que nosotros tenemos frente a lo que nos quieren imponer y nos cosifican. El ser humano está llamado para las alturas. Hablabas vos de autotrascendencia. Cuando un papá o una mamá hace un relato de algo que se decide hacer, Paco en el cuarto libro habla de salir, servir, sentido y sabiduría. Cuando uno sale del propio dolor o del egoísmo o de la inmanencia, se pone al servicio de los demás y busca y encuentra el sentido para llegar a la sabiduría. Paco tiene una manera de escribir muy accesible. Quienes lo han conocido, yo compartí casi 40 años con él, lee un libro de Paco y es como si lo estuvieras escuchando. Es académico, es una persona que ha integrado muchas disciplinas, muy estudioso, nos hacía siempre en los cursos de logoterapia la etimología de las palabras, enriquecía con antropología filosófica, con pensamientos orientales, Frankel, por supuesto, judaísmo y todo lo demás, a tal punto que decía, cada vez que había un congreso de logoterapia, que íbamos, los alumnos de logoterapia, le decían, Paco, en las exposiciones, salvo las específicamente profesionales, los demás lo entendemos todo. Fuimos a verlo a Frankel en 2 ocasiones en Buenos Aires, a la nieta, la viuda y el nieto estuvieron en Mar del Plata en un congreso en el 99, y los alumnos decían, Paco, entendemos. Porque él daba un curso anual de abril a noviembre, un único curso, pero todos los años, por más que diera los mismos temas, él los ampliaba y los profundizaba. Entonces había alumnos de 20 años, seguían yendo, y él decía, ¿para qué vienen acá a calentar en la silla? No, porque siempre hay algo que aprender. Susana es testigo. Bueno, muy buenas noches a todos, además de Adriana. Agradecidísima de compartir con todos los presentes este momento. Lo único que quiero decirles es que yo, porque me han presentado como la maestra, tuve la gran suerte de conocer al doctor Francisco Paco Bretones en 1989 y realmente en mi vida, desde esa primera noche, fue un antes y un después de Paco Bretones y un antes y un después de ir conociendo la logoterapia. Siempre digo que no puedo desconocer al creador, que fue Víctor Frankl, y que gracias a Paco leí el libro. En primer lugar, leí el primer libro, El hombre en busca de sentido. Y después a los 8 años, a los 8 años de concurrir a los cursos, la vida me hace esta pregunta tan profunda como es el fallecimiento de un hijo. También mi vida comenzó a ser un antes y un después de Paco Bretones, Ana de Bretones y la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Así que muy, muy agradecida por todo. Y bueno, ustedes querían conocer la obra. Yo simplemente vengo a testimoniar todo lo que Ana acaba de decir, ¿no es cierto? Realmente somos pendulares
Pero ¿qué pasa? En el ejercicio, si bien retrocedemos por un recuerdo o por lo que sea, ya el tiempo que estamos hacia atrás en ese primer momento que pasamos ya es cada vez más corto y aprendemos a estar en estado de disponibilidad, sabiendo que hay otros que necesitan de nuestras herramientas, de nuestra palabra, de nuestro acompañamiento. Y en ese gran crecimiento, al principio se decía escuela de vida para padres que han perdido hijos. Y en realidad me pareció que el cambio que hicieron Ana y Paco Bretones en llamar escuela para padres con hijos fallecidos, ya no decimos y tratamos en lo posible de transmitir eso, porque uno generalmente demuestra en su forma de manifestarse la no aceptación del hecho, que es una realidad desde el día que fallece un hijo y para siempre. Tratamos de utilizar la palabra falleció, porque en los comienzos, es decir, cuando me pasó lo que me pasó, cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando en mi vida cambió por una circunstancia límite, pero no nos atrevemos a decir mi hijo falleció. Y es una manera también de ir tomando contacto con la realidad. Y creo que es el primer contacto que tenemos con la muerte, tener conciencia de nuestra finitud, porque hasta el momento sabíamos que nos íbamos a morir, pero nunca lo tenemos en cuenta, por eso vivimos en esa urgencia, en ese presentismo, en ese triunfalismo. Y bueno, tengo que simplemente agradecer al doctor Bretones y a Ana todo el esfuerzo y lo que nos han transmitido, y aún después de fallecido, Paco sigue y pervive por siempre entre nosotros, recordando sus clases, sus palabras, sus enseñanzas, como lo hace alrededor de todo el mundo que lo recuerda. Así que yo muy agradecida de acompañarla a Ana simplemente porque manejo esta parte de la tecnología. Y además rescatarla como persona muy valiosa. Paco, Susana habló de aceptar la realidad. Ese es un tema crucial para tratar en el grupo, en las reuniones de la Escuela de Vida, porque aceptar la realidad no quiere decir en principio estar de acuerdo con lo que pasó. Por eso es que a veces los papás nos rebelamos. Yo no puedo aceptar que mi hijo haya fallecido, porque además está la omnipotencia del Padre. ¿Cómo me pudo pasar a mí? Se me fue de las manos. Tenía toda la vida por delante. Si yo hubiese dicho tenía toda la vida por delante a los 36 años cuando murió Ana Laura y me hubiese quedado sentada porque ya no podía seguir viviendo, no hubiera hecho en 40 y pico de años todo lo que hicimos. Aceptar la realidad quiere decir que lo irreversible ya no puede volver atrás. Si pudiéramos atrasar el reloj un segundo antes de la muerte de nuestros hijos, no estaríamos hablando acá. Entonces es todo un proceso. Cuando uno dice es difícil, es duro, nosotros insistimos, los que hace mucho tiempo estamos en la escuela, a ver, concreta, ¿qué es lo duro para vos? ¿Levantarte cuando te querés dejar de morir en la cama? Bueno, eso es lo duro, eso es el afrontar para seguir viviendo. Ir a hacer las compras en el barrio, en un lugar donde todos te conocen, que dejan de hablar, se callan, porque entró la mamá del chico que atropellaron en la esquina y uno baja la cabeza y se queda con ese estigma que te dicen yo soy la mamá de, hasta que después uno toma conciencia y decimos yo soy Ana, la mamá de la bebé que murió. O sea, volvemos a recuperar, porque no la perdemos nunca, la dejamos ahí un poquito detenida, la propia identidad. Te voy a interrumpir un segundo.
Lo que yo aprendí en la escuela de vida a través de las enseñanzas de Paco es cuando él decía que es muy sencillo. Después de la muerte del hijo, esto es una realidad desde ese día y para siempre. Entonces, o yo siempre tengo dos opciones todos los días de mi vida, mientras esté de pie, en mi elección y decisión de lo que voy a hacer durante el día. Yo soy la que elige. Entonces, ante la muerte del hijo, y si acepto la realidad ante un hecho no buscado, tengo las dos posibilidades. O me pongo el cartel de víctima y salgo con la cabeza gacha, los hombros caídos y arrastrando los pies, y entonces la mayoría de la gente me dirá, me mirará y quizá diga, pobre, ¿cómo no va a estar de esa manera si se le murió un hijo? O bien me hago cargo de mi vida, salgo a la calle con la frente alta a afrontar el día a día con todo lo que eso implica y la gente me mire y diga, mira vos, a pesar de lo que le pasó, cómo enfrenta la vida, afronta y sigue viviendo dignamente. Entonces es mi elección. Y en cada clase que nos daba, la mayoría le hemos dicho, ay Paco, pero eso qué difícil. Lo que yo les propongo, porque la gente cree que cuando vamos a un curso de logoterapia es la panacea. La logoterapia es todo una alegría, todo. Y sin embargo, él decía, en esto que les propongo no hay facilismo, hay autoexigencia. Paco escribió 4 libros. La Sí, sí, no, logoterapia es yo, obvia, sí, logoterapia, puedes, apelación a la vida como tarea. No, se te corta, Adri, no te escuchamos. a ver, ahorita sí ya ¿podrían volver a mencionar los Te pido libros lo de los... El primer libro es La logoterapia es obvia. El segundo es Logoterapia, apelación a la vida como tarea. El tercero es Logoterapia, la audacia de vivir. Y el cuarto es Logoterapia, camino de autohumanización, salir, servir, sentido y sabiduría. Cuando Paco escribió el primer libro, se lo manda al doctor Frankel, a Viena. Y el doctor Frankel le contesta. En el segundo libro ha publicado la carta que quiero que Susana la lea. Bueno, en aquella oportunidad, en este libro figura 14 de noviembre de 1995. Querido profesor Bretones, muchas gracias por su atenta carta del 4 de noviembre de 1995 y, particularmente, por enviarme su libro. Como estoy sufriendo de degeneración macular, como usted debe saber, y debido a ello severamente disminuida mi visión, no pude resistir la tentación de comenzar de inmediato a leer su libro. Y estuve hondamente impresionado por su profundo conocimiento de lo que la logoterapia significa. Pero a todo esto, su trabajo es una contribución inmensamente importante para un posterior desarrollo de la logoterapia. Pequeña maravilla. Entre más de 140 libros que explícitamente han sido publicados usando la palabra logoterapia en su mismo título por otros autores sobre el mismo tema, el suyo es uno de los más innovadores y creativos. Esa es mi evaluación sincera. Con respecto a la doctora Lucas, la tengo en la más alta estima. Ella fue, a comienzos de los 60,
una de las primeras en apoyar la logoterapia y la primera que contribuyó a la literatura respectiva al elegir por primera vez en la Universidad de Viena la logoterapia como tema para su tesis doctoral. Una vez más, mi gratitud sincera y mis mejores saludos también para mi amigo, el doctor Oro, y mis mejores deseos para usted y la señora Bretones. Cordialmente, Víctor Frankl. Qué hermosa. Sí. En 1997 estábamos en Roma y fuimos a verlo al doctor Fizzotti, Eugenio Fizzotti, y nos dijo que el doctor Frankl estaba enfermo. Entonces le hablamos por teléfono, atiende en castellano, en español, con una voz muy tenue, muy alicaído, y Paco le dice que tiene ganas de escribir, tiene intenciones de escribir un segundo libro, que es Apelación a la vida como tarea, pero que está indeciso. Frankl cambió de tono de voz, con una energía, y le dice, usted tiene que escribirlo. Usted tiene que escribirlo. Creo que en este libro también está ese comentario. O sea, Paco veía en perspectiva los tiempos que se avecinaban, con una visión de 20 años de anticipación. Sí, verdad. Y Frankl, después en las cartas, siempre insistía y incentivaba a seguir con este camino que había comenzado. El primer libro, además de toda la parte teórica, hay testimonios de los cierres del curso de logoterapia en donde hacíamos paneles testimoniales. Y uno relee el libro y recuerda a esas personas que después de un año de logoterapia manifiestan un cambio tan radical, tan profundo y un agradecimiento, como dijo Susana, mi vida es un antes y un después de Paco. Y Paco decía, no quiero paquismo, sean ustedes, yo no soy modelo. Incluso en la contratapa del primer libro, él agradece a sus alumnos que son los que hacen cotidiana la logoterapia. Entonces, una persona entregada, desinteresada, coherente con lo que decía y hacía, realmente las huellas dejadas son muy profundas. Yo no hice el comentario al comenzar esta charla. Adriana, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, desde luego que sí, a ver si tengo abierto el micrófono. Sí, es que la obra del doctor Bretones es un referente a nivel mundial porque llevó la logoterapia, como dice Roberto, como él decía, al hombre de a pie, a las necesidades y a los dilemas existenciales del día a día, que en este caso pues no era la escuela para padres con hijos fallecidos, pero que también podemos hacer nuestra lectura personal. No, ya muy bien dicho ya. A ver, si apagan cierren sus... también podemos hacer un referente. A ver, ¿sí se escucha? ¿Sí? Bueno, un referente a otras situaciones y experiencias existenciales que son dolorosas, a esa triada trágica que hablaba Frank, el sufrimiento, la culpa, la muerte, y en el sufrimiento puede entrar desde una enfermedad, un cambio de suerte, una separación, un divorcio, fallecimientos de otras personas, simplemente el proceso mismo de la vida y de pasar de una etapa de juventud a una vejez, en fin, siempre se nos hacen esas preguntas. Y la obra del doctor Bretones, bueno, pues es fabulosa porque sale al encuentro llevando este mensaje de esperanza y de sentido para que la persona a través de estas clases que eran vivenciales, que eran de encuentro amoroso, fraterno entre todos, bueno, pudieran hacer suyas esas herramientas que aporta la logoterapia
y volver a decir sí a la vida a pesar de esto, a pesar de todo. Y eso, bueno, es de una riqueza enorme. Los libros me preguntan si pueden volver a comentar. Lamentablemente muchos de sus libros solo están en editorial, ¿cuál es? San Pablo, ¿verdad? Pablo, sí, 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 a ver, San Pablo. sí. En algún momento sí se pueden conseguir en México o podríamos ver, como somos un grupo numeroso aquí del diplomado, a ver cómo podríamos ver la forma de también adquirirlos. Yo tengo algunos que pude conseguir en México, pero son, aparte de que es una caricia al alma, una caricia de esperanza, nos está hablando al hombre del día a día de estos aportes del sentido, de la logoterapia. A mí, en concreto, no voy a ser terapeuta, no voy a ser una educador que va, sino a mí, en mi vida y desde mi vida, lo voy a irradiar. Ay, Ani, si por favor nos vuelves a mencionar los libros, porque lo van a tomar nuevamente nota los compañeros y para abrir el micrófono a ellos también. Antes que nada quería decirte que el lenguaje que emplea Paco es muy cotidiano, es muy Sí, accesible, tal cual. Por eso no hablen difícil. El contenido está, pero la ¿no? manera de bajarlo es, bueno, primer libro, la logoterapia es obvia. ¿Ah? Sí, Segundo, logoterapia, apelación a la vida como tarea. Tercero, logoterapia, la audacia de vivir, que es un comentario que hace, comentario no, lo reversiona Paco al libro de Frankel, Psicoanálisis y Existencialismo, que es muy difícil de entender. Entonces, como los alumnos en los Le grupos pedíamos, claro, le pidieron que no tradujera, que lo hiciera mucho más accesible, que vive la audacia de vivir. Y el tercero, el cuarto, perdón, logoterapia, camino de autohumanización. O sea, es como vos decís, nosotros tenemos que humanizarnos. Salir, servir, sentido y sabiduría son los verbos para Paco logoterapéuticos por excelencia. Y hasta poco tiempo antes de fallecer, ya tenía pensada la quinta S, solidaridad. O sea, que era una persona que estaba siempre en constante actividad intelectual, existencial y lo que siempre destaco yo y destacan tantas personas que lo conocieron y que lo trataron, la coherencia. Además, una persona desinteresada, puso al alcance de todos la posibilidad de abrir un consultorio, porque Paco acá en la Argentina hizo el curso de profesorado en historia, hizo la licenciatura en psicología y el doctorado en psicopedagogía en la Universidad Kennedy de Buenos Aires. Atendía consultorio, pero las consultas, a menos que fueran caso extremo, 3 o 4 encuentros. Él hablaba de encuentros sin reloj, el tiempo pasaba, hasta tanto no se agotara el tema, el encuentro, no, la persona no se retiraba, y entonces era Sí, como porque poner yo la tengo muy las cartas difícil sobre la ahorita, mesa. finales de octubre y principios de noviembre con, a ver, hay un estoy ando teléfono, fuera, entonces que está yo abierto. realmente regreso, espero que aquí, ¿verdad? A sentarme como para... Bueno, ya, ahí silenció el micrófono. sí, ya lo silenció, sí, sí. Bueno, entonces él decía que el verbo salir es el verbo por excelencia, salir de nosotros, de la inmanencia, ver al otro. Recalcaba
la condición relacional del ser humano. Y si uno tiene el coraje de entrar en uno mismo, en donde no hay público, en donde uno que sí o sí tiene que ser honesto, hace una lectura de su estado y ve las cosas buenas y no tan buenas que ha hecho y que sigue haciendo, y entonces sigue apostando a la vida a pesar de todo. El lema de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es el sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. O sea, yo no puedo decirle sí a la vida cuando subjetivamente me acomodo a la circunstancia y no voy a fallar, porque me la acomodé para mi conveniencia. El sí a la vida es incondicionalmente y ante cualquier circunstancia. Yo le voy a pedir a Susana que lea del libro, del último libro, Camino de Autohumanización, la presentación del doctor Echeverry, del libro, que justamente por él nosotros nos contactamos con las personas que habían fundado Renacer y fundamos el grupo de Mar del Plata. Pero es muy breve el relato, el texto, porque da una semblanza también de Paco como para entender un poco por qué se comprometió y por qué nos comprometió, a veces casi no forzado, porque no sería la libertad para, pero nos abrió de tal manera los ojos, indicándonos que había la posibilidad de tomar un rumbo, como yo digo, complicándonos la vida por los otros y para los otros. Como dice Nietzsche, quien tiene un porqué, un para quién vivir, afronta todas las dificultades. Sí, en este libro dice, en Paco se condensa buena parte del ideario frankliano, sus 3 categorías de valores para la procura del sentido de la vida: el trabajo original y creador, el amor hacia los demás que deviene en diversidad articulada y el sufrimiento que exalta la riqueza insondable del Homo patiens. ¿Qué duda cabe al llegarnos su praxis? ¿Qué nos genera Paco y esos padres y madres que han perdido un hijo o esos presos sin libertad, tumberos del resentimiento humano? ¿Qué racionalizar a su respecto? Nada, por favor, nada. Solo el silencio abisal y frontal, porque las manos de Paco tocan allí mismo donde las heridas humanas duelen en y desde el misterio de Dios. Paco pone el cuerpo acortando distancias en el compromiso genuino y en la dación de ideas. No es sencillo esto de acortar distancias, porque alude a los sentimientos pasivos, al dejarse amar, al dejarse rechazar, ¿por qué no? Ni es fácil comprometerse, acecha el riesgo, y cuánta dificultad conlleva sembrar y cosechar un caudal de conceptos que aportan y motivan. Decía Frankel con matiz de exigencia, quiero forzar que la logoterapia es un sistema abierto a su propia evolución. Veámoslo. Paco renuncia, denuncia y anuncia. Renuncia a los servicios de una partera y nos asegura que él es su propio partero, que nadie vendrá, yo solo y mi existencia. Denuncia a los imbéciles, así de claro, a los que convierten el dinero y el poder en los únicos recursos para conseguir placer. Anuncia esos 4 temas fundamentales como el salir, el servir, el sentido y la sabiduría, con lo que agranda la logoterapia y paga su deuda, contraída con tanta gente que le ha enseñado, y sigue haciéndolo, a vivir con sentido y desde y para el sentido. Habla Neruda. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música,
quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito. Bien podría el exquisito poeta chileno haberse inspirado en el frankliano, a pesar de todo, sí a la vida. Pero, agrego, a pesar absolutamente de todo y justamente por ese todo, como la renuncia, la denuncia y el anuncio de Paco Bretones. Hay aún más de Neruda, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Querido Paco, creo ver en vos a más de un real profeta de la verdadera logoterapia, un transgresor con lo que la completás e innovás al ir más allá del contrato establecido por la historia oficial. Transgredir es adversar un preconcepto, una ley, lo impuesto de antemano. Bienvenido, pues, bienvenido este libro tuyo, porque te animas allende la comodidad de lo implícitamente aceptado. Bienvenida tu obra como usina del amor, energía necesaria para la planetización de la cultura de la paz. Bienvenido vos, militante de la utopía, porque un mundo mejor es posible y necesario. Juan Alberto Echeverri, marzo de 2006. Muchas Un gran gracias. amigo, Juan Alberto. Nos encontrábamos en los congresos de logoterapia y siempre después, en general, después de la exposición, se armaban los grupos en los pasillos de la Universidad de la Facultad de Medicina y bueno, lo hemos sentido tanto a él como al doctor Oscar Oro, como al doctor Acevedo. Acevedo, que hace poquito falleció, siempre aquí en Mar del Plata y en los congresos. Sí. Echeverri, Juan Alberto decía cuando llegábamos a un congreso, va a cambiar el viento, la dirección del viento, porque acaba de llegar Paco Bretones. Sí. Bueno, Pues si alguien muchísimas. quiere hacer algún comentario. Sí, sí, vamos a abrir para los compañeros. O Y alguna bueno, precisamente conocer la obra del doctor Bretones es conocer esa aportación de la logoterapia como filosofía de vida, como un sí a la vida a pesar de todo, bajo todas las circunstancias que nos toca responder, porque son preguntas que nos hace la vida de manera muy personal a cada uno y no podemos decir ni esconder el rostro, sino como ustedes nos decían, afrontarlos. Vamos a abrir el espacio. ¿Quién quiere hacer preguntas aquí a Ani y a Susi? Sí, sí, Ale, y luego, ¿quién? Ale, y... Sí. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Soy Esperanza Morelos. Felicidades, Ana y Susana, por compartir con nosotros. Realmente es maravilloso oírte y verte en tu asumir el trabajo, el esfuerzo de Paco y de compartirnos con nosotros, porque eres muestra completa de lo que es darle sentido a tu vida y proyectar lo que ha hecho y sigue haciendo tu marido. Entonces yo particularmente me interesan los 4 libros. Entonces le pediría a Adri que pregunte a todo el grupo a quienes nos interesan y preguntarte a ti si podemos hacer un pedido a nombre de los que nos interesan y poderlo mandar a México, y entonces tendríamos el gusto y la capacidad de aprender no solo ya de ti, sino también de lo que tu marido escribió y mantener esta alegría, este sentido de vida que por lo menos en mí, has dejado una impresión. Las dos han dejado una impresión de cómo
se puede frente a una pérdida tan importante, pero también asumirlo frente a otras pérdidas, pues retomar y tener esperanza y capacidad de revivir y renacer. Entonces yo las felicito y mi pregunta es, haciendo un pedido grupal, ¿podrías mandarlo a una dirección a través de alguien para que quienes nos interesan los libros podamos adquirirlos? Sí, yo lo veo directamente ya con ellas, Beri. Sí, sí, porque son obras indispensables, lecturas obligadas y lecturas que son como, ¿qué decir? Es cada página que va leyendo uno es una luz que va llegando, que va iluminando, porque nos habla precisamente Paco, no solo a los padres con hijos fallecidos, sino a todos los que somos peregrinos en esta vida y que llevamos heridas y que enfrentamos problemas y que hemos tenido que también afrontar una situación que resulta inevitable como es pues esta triada trágica de que hablaba Frank, el sufrimiento bajo las modalidades, muertes, enfermedades, en fin, también llevamos culpas y también tenemos esa tarea de sí construir esta vida aquí y ahora, no esperar a un sentido último y enorme, sino dar sentido a cada día. Cada día es una oportunidad de agradecer también. Gracias, Peri. Y voy a hacer la lista después con los compañeros y vemos cómo nos podemos conseguir. Ya me comunicaría con ustedes, muchachas. Que estaban también para comentar, no sé si, sí, Ale Gallardo. Yo muy agradecida por la sesión de hoy, a ambas, a Ana y a Susana. Y nada más, así brevemente, hay varias cosas que me llamaron mucho la atención. De toda herida cicatriza si la dejamos cicatrizar, ¿no? Y hablabas de no superar, sino afrontar con coraje y con valentía. Esta parte me encantó muchísimo. Y con la otra frase que yo me quedo también es, el ser humano está llamado para las alturas. Las 4 S: salir, servir, sentir y sabiduría. Muchas gracias. Es que la sabiduría de Paco, de veras, era una estrella que nunca se va a apagar. Quien cada sábado tienen un programa de radio que después nos lo van a decir y nos lo van a estar compartiendo, porque es también una oportunidad de seguir aprendiendo. Luis, ¿tú querías comentar? ¿No? Y yo sabía, Paco siempre decía, yo quisiera tener mucho dinero para poder comprar una radio, una emisión o un canal de televisión para divulgar el pensamiento de Frankl. Esto hace más de 20 años atrás. Dos papás de la escuela de vida nos dieron la posibilidad de hacer un programa de radio, conectaron con señores de una de las emisoras de Mar del Plata, una FM, hicimos durante 9 meses, de manera gratuita, un programa de radio. Este programa de radio ya cumplió 23 años. Sí. Ininterrumpidos, ininterrumpidos. Y nos permite comunicarnos con toda Latinoamérica. Y decíamos al principio, compartimos el deseo de vernos alguna vez personalmente aquí en Mar del Plata. Hablamos mucho con Cris de Cali, Colombia. Digo, venía a Mar del Plata si tomamos café. Dice, pero también un jugo de fruta, porque en Colombia también hay muchas frutas. O sea, se entabla una relación tan tangible, a pesar de que estamos a través de la radio, de un micrófono, acá nos vemos, que uno siente ese acompañamiento, ese crecimiento, porque comparten experiencias, lo mismo que en la escuela de vida. La gente no nos conoce y en primera vez te cuentan toda su vida antes, durante y después de la muerte de un hijo. O sea, la escuela está tan bien
cimentada que engendra confianza, y si bien pueden tener como referencia algo que viene de amigos o de familiares y que te dicen, tené cuidado dónde vas, porque el tema de la muerte es un tema tabú y por ahí te meten cosas raras en la cabeza y la gente, sin embargo, va. Nosotros invitamos a los familiares para que nos conozcan y se dan cuenta que es una ocasión, primero, para estar con pares. Nadie se escandaliza, nadie se asombra de lo que puedan llegar a decir. Y encuentran a pares y se dan cuenta que no son los únicos. Y después esa confianza, como Paco decía, tenemos que ser despertadores de sentido, de conciencia. Y un poquito lo que vos acabás de decir, Adriana, que la logoterapia no tenemos que esperar a una situación límite, es para todos. Desde la acepción del cuidar, la logoterapia nos permite revalorizarnos como persona, saber que hay una tarea por cumplir o una misión para cumplir y que realmente somos los únicos responsables de nuestra propia vida. Agradezco a las dos personas que se contactaron recién con nosotros. Gracias, Adriana, Ani. Sí, sí. si no es una pregunta, yo quisiera dejarte Sí, alguna sí. información. Ustedes Sí, graban, sí, Susi. para todos los que interesen conocer más, lo pueden hacer. Nosotros tenemos una página web que es www.escueladevidamdq.com.ar. Ahí en esa página, que se hizo a partir del año 2005 hasta el 2014, que se cerró y comenzamos con el Facebook. Si entran, ahí arriba figura un ítem que dice archivo hasta el 2014. Haciendo un clic ahí van a encontrar sobre la mano izquierda cómo nacimos, qué es y qué no es la escuela de vida, quiénes y cuándo pueden concurrir, logoterapia, marco teórico, el lema, los testimonios, algo de historia, las actividades y la radio. Y nuestro correo electrónico, escueladevida2002@outlook.com, para todos aquellos que por ahí les interese comunicarse, seguir preguntando y demás. Claro que sí. Ahí pueden encontrar Susi, toda la historia de la escuela. Sí, y repites el correo, es escuela de vida arroba. Escuela de Vida 2002. 2002. arroba outlook.com. Perfecto. Y la página es www.escueladevida.com.ar de Argentina, ¿verdad? No. Sí. Sí, www. Está bien. escueladevidamdq.com.ar. Bueno, sí, muchas gracias. Ahorita sí, seguimos los compañeros comentando, en fin, porque hay pues, muchas preguntas, pero a mí algo que me resulta muy valioso es que vivimos, como diría Paco, bueno, en una sociedad de veras que privilegia el placer, la felicidad sin ton ni son, pero la felicidad en abstracto, el bienestar, y que aquí todo el mundo vino al paraíso terrenal, y el sufrimiento se ha vuelto un motivo de estigmatización del otro, y no debe de ser, como ustedes decían, no podemos aceptar. Y esa habla de que una parte de la antropología frankliana, la dignidad, la libertad, el respeto, y que la persona también pueda asumir que el sufrimiento no es un castigo, es parte de la existencia, es una oportunidad de, ¿cómo decir?, como anclarnos más a la vida desde la herida, desde nuestras heridas, para poder
proyectarnos y ser, como decía, un ser humano de altura. Y vivimos en esas situaciones. También hay profesiones que tocan más estas heridas. Un sacerdote, por eso la logoterapia ha sido también tan socorrida en el interés de los, en el ámbito pastoral, en medicina. Yo creo que tenemos aquí al doctor Luis, que es un referente médico en Michoacán, y bueno, aparte, un ser humano que toca el alma, un médico de cuerpos y almas, es lo que necesitamos, humanizar nuestras profesiones, el abogado, en lo que hagamos. Vamos a Ale Morelos también quiere comentar. Sí, Ale. Bueno, primero muchas felicidades, es un gustazo escucharlas, sobre todo porque se escucha muy consistente y congruente como un estilo de vida. Y no hay palabra desperdiciada. Qué buen resumen. Ojalá que tengamos la posibilidad de tener acceso a él. Por favor, la página web, quedaron más o menos deletreadas las letras, pero no precisas. ¿Pudieras, Adri, hacernos favor de que se suba al chat específicamente la página web, por si hay 2 diagonales, por si hay un puntito antes, por si es M o N? Por favor, lo pediríamos que subieran al chat la página web para poderla escuchar. Y bueno, veo como la parte guerrera que habla de cómo el ser humano puede tener esta fortaleza de buscar la parte fuerte, la parte recia, la parte enérgica, la parte de la voluntad, en contraposición con la parte de la sensiblería mal entendida, como aprender a desechar la falsa modestia de yo no soy o yo no puedo, para tener la alegría de ser los que tenemos fe como una criatura plena, llena de recursos. Y me identifico mucho, me llama la atención cómo por diferentes caminos podemos llegar a ello, a la alegría de la obra que somos y al conocimiento de nuestras capacidades. Tomar el volante, el timón de la vida y llevarla a muy buen puerto a partir del carácter, la voluntad y la disciplina, aprovechando esta libertad. Entonces, pues muchas gracias. Que Dios las bendiga, las encomendamos y que sigan haciendo mucho. Esperamos los libros. Gracias. Gracias, Ale. Yo le pido a Susi Delvito, si por WhatsApp me manda su página, Susi, por favor. Ya subieron están la página en el chat de grupo y en el WhatsApp está en la página de Escuela de Vida. Escuela de Vida, sí. ¿Algún otro comentario? Después Adrián, te paso todo por WhatsApp. Te paso todo. Gracias, Susi. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario, muchachos? Frankel habla del valor piramidal y de los valores horizontales. Como vos comentaste muy bien, Adri, a veces el placer, el poder, el goce se pone en un primer lugar y se absolutiza. Paco siempre decía, la logoterapia no niega el disfrute, el goce, pero tampoco niega el sufrimiento, como bien vos lo aclaraste, y las posibilidades que tenemos de contactarnos con nosotros mismos si nos permitimos el desafío de vivir. Porque la cuestión es la audacia de vivir. Cómo yo enfrento y no me identifico, y además en el caso de los hijos fallecidos, a veces o con frecuencia nos identificamos con el motivo de la muerte del hijo. Nosotros decimos que la vida de nuestros hijos es como un álbum de fotografías, y la última foto que supuestamente él tendría que poner en mi álbum como mamá, la tenemos que poner nosotros, que es su muerte. El dolor nos obnubila de tal manera que llegamos a identificar a nuestro hijo con el motivo de su muerte y con la última fotografía. Y no nos animamos a mirar hacia atrás, a recorrer el álbum hacia atrás y ver que somos deudores de cada uno de nuestros hijos porque hemos crecido como padres con cada uno de ellos. En un primer tiempo, que no sabemos cuánto depende de cada uno, eso duele, pero en un segundo momento es la única certeza que tenemos, lo que hemos vivido con nuestros hijos.
a lo largo de estos años han concurrido muchas mamás que han perdido embarazos con X cantidad de tiempo de gestación, y en la escuela de vida se les hace ver que han perdido un hijo. Para ellos es una pérdida de un proyecto que tenían pensado y que no se pudo concluir. Porque después está todo, hay personas, especialmente fuera del grupo, que empiezan a querer hacer una tabla de valor, y bueno, pero recién nacido, como queriendo decir, no tuviste mucho No tiempo importa, de claro. sufrimiento. Entonces la mamá que perdió un hijo de recién nacido dice, sí, pero el tuyo tenía 40 años, ¿de qué te estás quejando? ¿Te das cuenta? Nadie en un primer momento acepta y se reconcilia con su propia historia, pero después, con el sí a la vida, a pesar de todo, e incondicionalmente, abrimos el abanico de posibilidades, esa ventana de aire fresco que es la vida y que son los demás, que son los que nos ayudan a crecer. El hombre sin los demás. Hay un libro del doctor Castellá que se llama Paradojas Existenciales. Nadie puede por sí mismo llegar a ser el mismo, ¿no? Pero la última responsabilidad es la de uno, a pesar de que está en relación con los demás. Bueno, yo me voy a despedir, pero les quiero decir que el lema de la Escuela de Vida es el sí a la vida a pesar de todo, incondicionalmente y ante cualquier circunstancia. Es el lema de esta Escuela de Vida para padres con hijos fallecidos, con el marco teórico existencial de la logoterapia de Viktor Frankl. Esto se convierte en el desafío más imperioso para todos los que llegamos a ella. Sí a la vida implica reconocer que la vida es el supremo valor, que no es lo mismo durar que existir. Duran las cosas. El ser humano tiene la obligación de existir, de ir haciéndose cada día, cada vez más persona. Y la Escuela de Vida nos enseña que ninguna circunstancia, por tremenda que sea, nos podrá eximir de la responsabilidad de construir nuestra propia vida. Sí a la vida significa que lejos de considerarnos víctimas merecedoras de un tremendo castigo, debemos ser protagonistas de nuestro propio destino y proyectarnos hacia los otros y así transmitir y vivir un mensaje solidario y esperanzador que nos llevará a la autotrascendencia. Si a la vida quiere decir que dependerá solamente de nosotros decidir tomar las herramientas que pone a nuestra disposición la Escuela de Vida para que podamos recorrer el camino hacia la búsqueda de sentido, reconocernos únicos e irrepetibles, acudir a la dimensión espiritual o humana para aceptar que no somos enfermos a causa de la muerte de un hijo y poder vivir con dignidad el sufrimiento no buscado. Poner en práctica el verbo logoterapéutico por excelencia, como dice Paco Bretones, salir de nosotros mismos, ponernos al servicio de los otros y así encontrar el sentido a cada circunstancia que nos presenta la vida. Todos los integrantes de la Escuela de Vida estamos aprendiendo a vivir de otra manera. Sabemos de este desafío. Es un desafío personal. Nadie vendrá a vivir mi vida por mí, que se proyectará hacia todos los que nos rodean. Si queremos ser referentes de la vida a partir de la muerte, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, la alegría, el amor y la esperanza nunca deberán faltar en nuestro quehacer diario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, Luis. Sí, gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido una sesión impresionante. Felicidades. Ana y Susana nos llevan al límite. O sea, una situación que pues no todos comprendemos, ¿verdad? Definitivamente. Y si a partir de esa situación se encuentra
pues el sentido de vida, la logoterapia, bueno, pues pues adquiere una credibilidad y un estatus, pues que definitivamente es muy difícil de rebatir, y sí, creo que por aquí van muchas cosas. Y creo que, bueno, esa es una situación límite, tenido pérdidas de alguna u otra manera. Incluso también creo que esto nos sirve, sus conceptos generales, en términos generales, de todo lo que nos han estado diciendo, pues pueden servir evidentemente para reestructurar nuestras vidas por diferentes pérdidas que a veces se pueden estar teniendo, ¿no? A mí como médico me dice, bueno, pues ¿qué es la función? Bueno, pues de alguna manera, es que me salvó la vida. Pues no, no tanto, porque al final de cuentas todos nos vamos a morir, ¿no? Pero yo creo que hablar de evitar muertes prematuras, pues tiene un sentido, pero hay veces que pues quizá no se puede, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, pues siempre estar trabajando en el sentido de, pues del autocuidado, del evitar las muertes prematuras, en fin, pero creo que la logoterapia, incluso desde esta perspectiva radical que nos han puesto Susana y Ana, pues realmente es algo impactante. O sea, la verdad, creo que nos deja mucha enseñanza para otras cosas que a veces dice uno, bueno, ¿y yo de qué me quejo? ¿No? O sea, a veces hay cosas así. Y no de qué me quejo, sino que qué tengo que hacer ahora en estas condiciones, ¿no? Entonces, creo yo que es algo que nos reta también. A ver, ¿tú qué vas a hacer, verdad? Con esta situación. Yo dos cosas, también a veces que decía, bueno, que alguien que decía que el doctor Francisco Bertones decía que quisiera tener mucho dinero para muchas cosas. Creo que a veces se ha hecho un poco una antinomía entre el tener y el ser de este libro clásico de Eric Fromm, que por cierto, bueno, como que no puede ser una antinomía, o sea, como que también tiene que tener un sentido el tener, ¿verdad? O sea, ¿para qué tienes, no? O sea, es cierto, hay un nivel de vida digna, pero pues como que también hay que buscar en el tener para desarrollar proyectos de vida, proyectos existenciales también, o sea, no tiene nada de mal. Entonces, bueno, creo que eso es algo que a veces se nos mete como si fueran antinómicos, o eres o tienes. No, 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 pues también se puede tener para ser o ser para tener, las dos cosas, ¿no? Y finalmente, pues sí, efectivamente, ese libro yo lo leí hace más de 5 años, el de Psicoanálisis de Existencialismo, y confieso que pasaron más de 30 años en saber yo quién era Víctor Frank realmente. Me encantó ese libro, lo leí cuando estaba yo estudiando quinto de medicina en psiquiatría, porque me interesaba mucho. Dije, este es el libro, y ahí lo tengo todavía, tengo mi libro de Psicoanálisis de Existencialismo. Te lo recomiendo. Hay veces que alguien habla de Víctor Frank y bla, 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 y que ya leí El hombre en busca de sentido. Le digo, mira, si quieres, pues tienes que leer un hueso más duro de roer. Dije, métete con el de Psicoanálisis de Existencialismo. Lo edita Fondo de Cultura Económica, todavía lo tienen, o sea que anímate a roer ese hueso más duro, pero que existencialmente nos deja muchas más cosas. Entonces, y más estos libros, que yo también soy de la idea de Peri Morelos, de Alejandra, pues de que si los podemos conseguir, pues qué bueno, sí. ¿verdad? Gracias. Gracias, gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo de las personas que está. A ver, Auro, Paulina, si está, que estoy aquí yo pasando listas de una vez. Gabriel, que no sé si, o vamos terminando esta clase, esta sesión que, bueno, pues fue fabulosa. Nos acercaron a la logoterapia del día a día como no solo la filosofía de vida, sino un modo de vivir, un modo de existir, para no nada más transitar casi automáticamente y pasar los años y los tiempos y los sucesos, ¿no? Y tener esperanza. Sí, tener ante todo, sí, pues
No sé si sí, Te alguien voy a más quiere. compartir. Sí, sí. A ver, si hay otra pregunta, sí. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ya, no. Bueno, pues muchísimas gracias. Y mañana el programa es a las 8 de la mañana, hora de Mar de Plata, ¿verdad? No, No. Ah, no, ¿a qué horas es? a las 12 del mediodía. Ah, a las 12 de A las ustedes. 12 de Mar del Plata. Ustedes A las 8 de serían las 9 ahí. Sí, 9, 10. Sí, a las 9. Sí, y A la mañana. mañana, bien. Sí. Bien. Bueno, sí, y No, ya. A ver, te leo. Mira, para que la vida tenga trascendencia, nos asiste el derecho a la esperanza, pero también se nos reclama un compromiso con lo más bueno de la vida. Vivir la vida en la plenitud del derecho a esperar lo mejor de ella. Esto es la buena esperanza. Lo más noble de nuestra condición se aloja en la esperanza de dejar huellas humanamente, de dejar valiosas huellas humanamente, vivir la vida buenamente, vivir la vida de tal manera que al cabo resulte injusta la muerte. Sigo creyendo en que la esperanza alienta humanidad. Sin la esperanza la vida es un simulacro. Sigo creyendo en la levadura de la esperanza y en el pan bueno que deja sobre la mesa un futuro soñado con lo mejor de nosotros mismos. Elio Aprile en el libro Humano, después de todo, el coraje de vivir. Ay, gracias. Gracias por todo. Te agradecemos, Adriana, muy gratificante y siempre enriquecedor, y un agradecimiento a ti y a toda tu gente. Muchísimas Buenas noches gracias. a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo hasta Mar de Plata, que ya por las 11 de la noche. Ya vayan, ya tomen la leche como Mafalda. Muchas gracias, Adi y Susi. Un abrazo grande, todo nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Buenas Gracias, Andrés. Buenas noches. A la Bye, orden, gracias. con mucho gusto. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye. Entonces, Gracias.